Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy vamos a volver sobre el libro del cólera en Haití en parte con Jean-Michel Carroix, que fue quien hizo la presentación del libro aquí. Estuvimos ya en nuestro programa el autor del libro, Ricardo Centenfus, ¿verdad? Centenfus, un brasileño que estuvo un tiempo en Haití. Él fue ex miembro de la OEA. El representante, de la OEA del 2009 al 2011. Durante el terremoto estuvo, conoció bastante bien la situación y hizo un estudio de cómo el cólera realmente sí fue llevado por las tropas de Nepal al país en esta misión de paz de los cascos azules, donde estuvieron, integrados por muchas nacionalidades que cada 6 meses rotaban, y vemos cómo sí fue llevado por los soldados de Nepal, cuestión que se negó al principio y luego se comprobó que era verdad. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos sacar es, primero, que es un protocolo que se impuso ya hacer todos los estudios de estos soldados, en este caso, o cualquiera que vaya a una misión. Imagínense que si una misión de paz lo que va es a perturbar más la situación tan delicada de un país en un terremoto, y no solamente a perturbar la situación de un país con una enfermedad, sino también que si hay personas que están enfermas y van a un país, también pueden ellos mismos también tener su inmunidad baja, de manera que es un fallo muy grande, y los errores se pagan que tuvo Naciones Unidas en este caso, y los errores muchas veces se tienen que pagar con dinero, y se está exigiendo también una retribución a las familias, una reparación y retribución a las familias y al país. Jean-Michel, tú, además de que presentaste el libro, conoces muy bien la realidad de Haití, y creo que visitaste varias veces después del terremoto el país para incluso reportar a Alemania y a otros lugares. ¿Qué te parece de que haya tenido que pasar esto para poder hacer un protocolo que debió haberse tenido en una institución como es la ONU, que no se haya hecho esto? Sí sabemos que esto fue algo que, por supuesto que no fue adrede, pero ¿hasta qué punto tienen una responsabilidad unas personas que mandan un contingente que no tiene, no se sabe qué enfermedades tienen en este momento? Sí, eso fue realmente un error terrible, ¿no? De parte de Naciones Unidas, de parte de la División de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que es una de las divisiones más importantes, ¿no? de Naciones Unidas. Y yo creo que hay varios puntos que el libro de Ricardo Centenfus explica muy bien. Primero, como tú decías, el hecho de que él y sobre todo un médico francés que se llamaba Renaud Piarou establecieron de manera muy clara que el origen de la epidemia, que mató oficialmente más de 10.000 haitianos y 500 dominicanos, se olvida que República Dominicana también fue afectada. Y yo fui también... ¿Fuiste afectado? Sí. Ay, me enfermé del cólera en Haití, yo fui víctima. Yo creo que tú no los comentaste, o sea que tú fuiste víctima del cólera en Haití. Sí, bueno, sí. Por cierto, fue afectado por la enfermedad, pero no fue víctima. Víctima en el sentido de que le dio, fue una semana interna de rehidratación. Porque es una enfermedad que realmente en pocas horas todos tus líquidos, en 4 horas dice él que pierde el 30%. Y por suerte yo estaba en un hotel donde rápidamente me dieron el tratamiento adecuado. Porque tú estuviste en el campamento. No, yo estoy casi seguro que lo agarré frente a la residencia de Aristide. Había una cantidad de gente que me saludaba, que me daba la mano, que yo me cuidaba mucho, ¿no? Porque yo sabía que estaba en el medio de la epidemia, pero como quiera, uno no se puede abstraer del todo. Y bueno, pero eso lo importante es que Naciones Unidas trató de esconder durante un tiempo. Yo creo que la parte más interesante, más novedosa del libro de Ricardo es todo lo que explica
el proceso, como las Naciones Unidas al principio trata de esconder su responsabilidad y después tiene que admitir su responsabilidad. El primero que realmente lo admitió fue el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. ¿No es un poco ingenuo, naif, esconder una realidad que al final va a salir a flote? ¿No es peor? Bueno, ellos pensaban que se podía inventar, pero las pruebas científicas, tal como la expuso Renaud Piarou, eran contundentes, en el sentido que Haití era de los pocos países del hemisferio donde nunca en la historia se había registrado. Que es bien extraño esto, de hecho, el cólera. Y claramente el origen venía de la zona donde había un campamento de los cascos azules, Annapurna se llamaba el campamento, que tiraba los desechos al río, a un pequeño río que se llama el Mey, y del Mey, que era afluente del Artibonito, en pocos días contaminó toda la parte del Artibonito, que es un llano muy poblado, y de ahí se dispersó en todo el territorio. Es decir, que eso Piarou lo estableció de manera muy clara. Entonces, las Naciones Unidas, que al principio se había inventado que tal vez eso era una enfermedad que estaba latente, que por razones de clima se había activado, tuvieron que reconocer que no, que eran los cascos azules de Nepal. Y el problema es que después reconocieron, ¿no? Pero no reconocieron su responsabilidad legal. Todo el libro de Ricardo establece, hay todo un capítulo sobre derecho internacional humanitario, derecho de la guerra, y él denuncia ese escándalo, que realmente las tropas, los cascos azules de mantenimiento de la paz, no están sometidos, ¿no?, al derecho internacional humanitario. Y Naciones Unidas, bueno, después en el 2006, el secretario general Ban Ki-moon tuvo que reconocer, se excusó públicamente frente al pueblo haitiano y anunció la creación de un fondo de $400 millones para, de un lado, hacer una serie de trabajos, ¿no?, para mitigar la epidemia y la posibilidad de su resurgimiento, y para ayudar a las familias que habían sido víctimas. Pero lamentablemente solamente ese fondo yo creo que 4% de los fondos. ¿Pero qué se hizo con la otra parte? No llegó. Que no llegó el dinero. Los donantes ya se habían desinteresado. Abre un fondo para recibir donaciones. Y solo llegó el 4%. Llegaron 16 millones de los 400. Solo llegó. Pero hay un aspecto muy importante en todo esto, Jean-Michel. Es cierto que está probado que fueron los soldados de Nepal donde esa cepa del cólera es endémica. Sí. Es decir, tú puedes ser portador y no tener... No, inclusive ellos llegaron en el mes de julio o agosto, el grueso del contingente. Un momento había 1.000 soldados y policías de Nepal. Y unas semanas antes se había reactivado en Nepal. Había una pequeña epidemia en Katmandú, en la zona de Katmandú. Es decir, que a pesar de eso, las Naciones Unidas no tomaron la precaución de hacer las pruebas y ver si esos soldados tenían ese... Sí, pero lo que yo digo que es importante poner de relieve y destacar es que eso está probado. Es decir, inclusive las Naciones Unidas lo han reconocido a través de su propio secretario general. Lo que ha habido es una voltareta jurídica de que somos responsables, pero no culpables. Una cosa, si no hay responsabilidad jurídica de Naciones Unidas. Amparándose en las inmunidades que tiene el personal, el staff de Naciones Unidas, cuando va a distintos países. Ahora, hay dos cosas. Uno, existe desde mediados del siglo XIX, se ha venido construyendo un edificio, vamos a llamarlo, que es el derecho de la guerra.
o el derecho de los militares en situaciones de conflictos que pueden ser que no estén peleando, porque ellos no estaban peleando contra nadie. No. Que eso es una cosa importante. Haití es el único país de todas las historias de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que ha tenido una misión grande por mucho tiempo sin guerra. Ahí no había ninguna guerra. Inclusive te voy a decir que yo hablé varias veces de ese tema con el expresidente René Préval, que murió, y él me dijo varias veces que él no estaba de acuerdo, no había querido esa misión militar. Él lo que quería era una misión de ingenieros, de policía, sí, porque había un problema de delincuencia, de bandas armadas, pero no había una guerra. Haití no tenía una situación de guerra como existe. Y además, ¿cuáles fueron los logros de esta misión? Porque yo sepa, no tuvo ninguno. Gastar 10 mil millones de dólares, según el propio Ricardo. Sí. Pero lo que yo digo es que lo curioso de todo esto es que en Haití parte de las víctimas, de los familiares de muchos de los que perdieron la vida, que según la cifra oficial es unos 10.000 fallecidos, pero que según Pierre son más de 50.000, según Pierre. Él hizo varios estudios, porque hay muchos casos que no se reportaron. No, son los reportados. En zonas rurales, por ejemplo. Y en un país donde no hay estadística de nada. Y no hay causa de la muerte. Entonces él estima que fue llegó por lo menos 5 veces cinco veces más de la cifra. Y aquí probablemente más de también, 500. Sí. Aquí muy poca estudio, ¿no? Sí. Muy poca que casi información ni conciencia sobre hay de que fuimos también afectados por eso. Y las autoridades dominicanas nunca pensaron a aproximarse. Hicieron algunas labores sanitarias y de prevención. En cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, en la Nación Nacional nunca se habló del Entonces, tema. lo que yo quería destacar era que un grupo de ciudadanos haitianos se constituyeron en una especie de asociación de afectados y a través de un grupo de abogados norteamericanos y haitianos y de otros países pusieron una demanda en Nueva York a las Naciones Unidas en Nueva York, y quien se presentó no fue las Naciones Unidas, fue el gobierno de los Estados Unidos a contradecirlo, y evidentemente la demanda se cayó. ¿Y por qué legalmente el representante fue el gobierno de Estados Unidos? Eso es porque la sede de Naciones Unidas... pero ellos tienen personalidad jurídica. Exacto, pero no tienen y para los personalidad Estados jurídica. Unidos ese tema de la inmunidad es clave, ¿no? Acuérdate que la Corte Penal Internacional, ellos no aceptan la jurisdicción. Sí. Entonces ellos, los ciudadanos americanos, no están... Clinton firmó el TPI y llegando Bush lo salió. Sí, no lo ratificó. No fue una corte de Estados Unidos que rechazó el caso, invocando la inmunidad de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Eso fue el tema. Entonces, después de eso vino, el tema de la compensación, de la reparación, que como estábamos diciendo, realmente nunca alcanzó lo que se había prometido, ¿no? Fue y el tema sigue pendiente, porque el tema de la inmunidad de los miembros de las misiones de Naciones Unidas sigue pendiente. ¿Lo que se invirtió, cómo se invirtió? Algunos ¿se invirtió trabajos bien? de saneamiento, que el gran tema es el acceso a agua potable, ¿no? Y tratamiento de las aguas negras. Porque si esto de verdad llegara en algún momento, que de hecho no está en camino, pero si de verdad llegara y sirviera, por ejemplo, para realmente un acceso de agua potable a gran parte de la población de Haití, sería un gran logro. No, eso era la idea, ¿no? En el discurso, el famoso discurso de Ban Ki-moon, del secretario general 2006, él habla de eso, ¿no? Él dice que realmente la reparación que puede hacer la comunidad internacional es ayudar a Haití a construir un sistema de saneamiento, de acceso al agua potable, y
que eso es la mejor defensa Claro. contra este Que incluso, aún sin que hubieran llevado el cólera en Haití, la comunidad internacional debería de cooperar con esto, mucho eso. más Sí, habiendo hay algunos llevado. proyectos, pero que nunca realmente... se estima que menos de un 40% de los haitianos tienen acceso, ¿no?, a agua potable. Imagínense. Y yo quisiera también subrayar que está el tema del cólera, pero está también el tema de los abusos sexuales de los cascos azules. Fundamental. Eso, hay hijos. yo lo mencioné. Cientos. Lo mencioné el día que vino Ricardo, y esta parte de los abusos sexuales es algo increíble, que el que vaya en una misión de paz o en una misión de reconstrucción no se le pueda ir a violar personas. O sea, esto es son infame. seres humanos. Sí, pero tiene que haber una consecuencia. Tiene que haber una responsabilidad. Tiene que legal, haber una consecuencia. jurídica. Y por eso yo hablaba ese día, hace unos días, sobre esto de la inmunidad. Señores, la inmunidad es algo que hay veces que es necesaria, pero no puede ser una inmunidad abierta. De hecho, ni siquiera en nuestro país, por ejemplo, que es un país que vive en paz, que está en crecimiento y que tiene un orden, o sea que no es el mismo caso de Haití, aún así hemos visto los problemas que la inmunidad causa. Claro. O sea, no podemos, las inmunidades deberían de tener... La impunidad. Ajá, claro, es por la inmunidad. Entonces, es una palabra, un concepto que tiene que tener apellidos, o sea, inmunidad para esto, inmunidad para lo otro, no puede ser una inmunidad abierta. No, la Convención de Viena establece inmunidades diplomáticas para el personal diplomático de los países representando a otro país en el territorio de otro estado, pero estos son organismos internacionales, y más aún, el caso de las misiones de paz son ejércitos que llama la atención lo que dice... En el caso de la ONU solo, que tienen ejércitos. No son los únicos que tienen cascos azules. Sí. Bueno, aquí hubo una fuerza interamericana de paz ilegal, porque en la carta, pero actualmente, en la carta de la OEA no ONU. existe posibilidad de invadir a un país. Ahora, en la carta de la OEA, de la ONU, la única razón para tener inmunidad, utilizar la violencia militar es amparado en una resolución del Consejo de Seguridad. Es la única instancia jurídica internacional que puede declarar, digamos, legalmente, entre comillas, la acción militar. Por eso, ese debate en la invasión, la primera del 91 de Bush, que Francia la paró dijo que iba a vetarlo en el Consejo de Seguridad, y las confrontaciones que hay dentro de este órgano. Y como dijo Ricardo ayer, es llamativo que el 93% del personal militar en operaciones de mantenimiento de paz son de países subdesarrollados. Sí. No, claro, en Haití, eso era Pakistán, Nepal y América del Sur, había muchos. O sea, los países Chile, brasileños, argentinos, uruguayos. Pero que los países que gobiernan en realidad no mandan tropas, dice, con excepción de Francia, que tiene muchos militares en África. Sí, en la operación Barkhane. Mali. La operación Barkhane es un operativo del ejército francés para luchar contra grupos terroristas islamistas que están en la zona de las tres fronteras, se llama. Que es, en África Mali, Occidental. Chad y esa zona del Sahel, ¿no? Pero y está amparado en una resolución del Consejo de Seguridad, son cascos azules. Sí, ¿no? Y Francia está tratando de atraer tropas de otros países porque es un territorio inmenso. Claro. Y no puede sola, ¿no? Pero el tema, para volver al tema de Estados Unidos, yo creo que hay una declaración muy interesante de Susan Rice, que en ese momento era, yo creo que era embajadora en las Naciones Unidas de Estados Unidos, que estaba criticada por los republicanos, eso era la administración de Barack Obama, ¿no? Y dijo muy claramente, pero mira, para nosotros
ese tipo de intervención nos conviene porque nos sale mucho más barata. Claro. Y además no hay soldados americanos que vienen en bolsa de... ¿Y cómo dijo esto? No, lo dijo a la franca, ¿no? Oye, Para nosotros es una operación realmente que en términos de costo e eficiencia muy favorable. Para y no tiene el problema de traer cadáveres americanos de Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, señores, volvemos con este tema. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Jean-Michel Carroix sobre el libro de Ricardo Seitenfuss que ayer pusimos en el aire, la entrevista con él, y que Jean-Michel en la edición en español, en la puesta en circulación que se hizo aquí en la Biblioteca Nacional, hizo la presentación. Ahí hay una serie de elementos, Jean-Michel, que son importantes para recordar cómo los organismos internacionales han degradado. Hay mucha gente aquí que dice Haití un problema de la comunidad internacional. Lo dicen así como si fuera, bueno, sí, que la comunidad internacional se involucre en aportar para la solución de los problemas que hay en Haití es fundamental, porque probablemente ellos solos no van a poder hacerlo. Uh-huh. Pero ahí nos contaba en la entrevista que le hicimos a Ricardo, que cuando el terremoto no había llegado, o sea, antes del terremoto, había unas 480 ONG uh-huh. en Haití, y que después del terremoto, a un año después o un tiempo después, había casi 10.000. Uh-huh. Entonces se convirtió, la pregunta es ¿qué hicieron? En un negocio. Exacto. No solamente ONG, un negocio también para administraciones en los países donantes, entre comillas, lo que se llama la ayuda técnica, por ejemplo. Sí. El dinero realmente sirve para pagar a todas estas personas que al final se van, informe, hacen un estudio, se van. Se ha hecho 10 veces y no resulta. Bueno, en el caso de pero las ONG, pero ¿y cómo podemos evitar eso? Es lo mira, que yo el problema Ricardo escribió otro libro antes del libro sobre el cólera, sí. sobre el fracaso de la ayuda internacional. Sí. Sobre todo después del terremoto, ¿no? Porque uh-huh. se prometió suma muy importante. 11.000 millones. 11.000 millones de dólares, y de eso solamente menos de un 4% llegó al gobierno y a las instituciones haitianas. Es decir, el grueso del dinero, no llegaron los 11.000 millones, pero de los 8.000 millones más o menos que llegaron a Haití de alguna forma, menos del 4% sirvió para el gobierno haitiano. Entonces hay una hipocresía de la comunidad internacional, porque de un lado dice, es un Estado débil, es un Estado que no puede dar contrapartida para programas de cooperación y tal, pero al mismo tiempo, por ejemplo, le voy a dar ejemplo amigos que yo conozco bien, que son gente de la diáspora que volvieron a Haití, para tratar de ayudar y de hacer cosas, que son gente diplomados de las mejores universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Francia. ¿Y qué pasa? Que llegan a Haití, entonces el Estado no le puede pagar porque no tiene recursos. De quien les emplea son Banco Mundial, BID y ONG que tiene muchos recursos. Entonces, después dice, pero no hay capacidades del Estado haitiano, evidentemente, porque los mejores elementos están trabajando para ONG o organismos multilaterales. Y ese es el gran problema de Haití, es que no tiene recursos humanos, ¿no? En la administración pública. Además hay que saber que el terremoto se dio a las 5 y 10 de la tarde. Y en esa hora todavía estaban todos los cuadros, los directores, subdirectores, ¿no? Los cuadros de administración pública estaban en sus oficinas,
que fueron casi todas destruidas y gran parte de ellos murieron en el terremoto. Es decir, de hecho, el comandante de la MINUSTAH también murió. También, que estaba en un hotel que servía de sede de la MINUSTAH, que se cayó totalmente. Eso fue, yo llegué algunas horas después, no quedaba nada. Eso fue, era una... Entonces murieron cientos de personas de la MINUSTAH también. Eso fue terrible. Entonces el Estado haitiano se quedó totalmente diezmado, ¿no? Sí, incluso sin personal. Sin cuadros. Sí. Bueno, yo en agosto del 2010, es decir, unos meses después del terremoto, en el cual la República Dominicana se involucró bastante, primero en la ayuda de emergencia y después en lo que podía hacer con... No, y la población, yo vi cosas y la población recogiendo dinero. Esa famosa mujer en la frontera que tenía una bebé haitiana y una bebé dominicana que daba al seno a las dos. Sí, fueron realmente una solidaridad extraordinaria. Manifestaciones. Y también fueron muchos extranjeros que llegaban de todos lados, pero yo estoy destacando lo de aquí. Claro. Los primeros, mira, cuando yo llegué, el terremoto se dio a la tarde. Yo llegué al otro día a las 7 de la mañana. Y los primeros equipos que yo vi... ¿Y en qué fuiste? ¿Por el helicóptero? No, yo fui con una avioneta. Un amigo piloto que yo estaba con Simón Romero de aquí. Y llegamos lo primero allá. No había nada. El aeropuerto estaba desierto. Entramos sin visa. Ni los americanos habían llegado. No, todavía no habían llegado. Los americanos tomaron el aeropuerto. No, pero eso fue después. Cuando llegué no había nada. Entonces, los únicos equipos que estaba, hay que decirlo, porque eso fue así, frente al Hotel Montana, que estaba totalmente destruido, eran los equipos de Estrella, de dominicanos. Sí, de Manuel Estrella. Como 2 o 3 que estaban tratando de abrir camino, porque la carretera estaba obstruida totalmente. Lo que te quería decir es que, con relación a esa actitud de los organismos internacionales, en agosto del 2010 a mí me designaron como secretario ejecutivo de la Comisión Mixta Dominico-Haitiana para fortalecer los procesos de cooperación, de ayuda, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención, que yo fui varias veces a Puerto Príncipe, que en reuniones, por ejemplo, con los representantes del BID, del Banco Mundial, de la AID, de la cooperación francesa, por ejemplo, el BID me manifestó que ellos habían creado una cartera de proyectos por $400 millones. Y le digo, bueno, ¿y cuál es su contrapartida en el gobierno? Me dice, no, nosotros lo ejecutamos nosotros. Nosotros no le transferimos dinero al gobierno de Haití por temor a que se... Bueno, pero es que no estaban en condiciones tampoco, Julio, en ese momento. No, yo lo que quiero decir es que es una combinación de ambas cosas. Ciertamente la capacidad institucional es casi inexistente, y más en ese o momento. muy baja, más en ese momento. Y más después del terremoto. Pero tú puedes tener un programa para fortalecer esa capacidad al mismo tiempo, en vez de sustituirla. Sí, es no, cierto, y peor, es cierto. como te digo, los elementos que por razones de sueldo, ¿no? Es decir, lo que pagaban, todavía lo que no, de pagan, hecho, todavía en aquel momento, no sé ahora, el presupuesto era 60% financiado por la comisión de Clinton. Claro. El presupuesto del gobierno, Wow. Sí. Me acuerdo, Jean-Marc Riff era el primer ministro, No, el 60% de los recursos. ¿Y ahora? No, después tuvo el periodo de Petrocaribe. Sí. Que había mucho dinero en Petrocaribe. Y ahora es remesas y lo que viene por otra vía, bueno, ya ustedes saben. Sí, exacto. Sí. Pero ese es el gran problema, que Haití, bueno, desde hace tiempo, ¿no? El presupuesto está financiado más del 50%, llegando a veces al 60, 70% por la cooperación internacional. Pero ¿y entonces el narcotráfico qué lugar ocupa ahí? Bueno, en el presupuesto, sí. no sé. Y en la sociedad... Es una pregunta que se puede hacer aquí también. Bueno, sí, pero allá... Como en muchos otros países, en Centroamérica. Sí, Claro. es cierto. De México. Sí, es cierto. Y realmente, bueno,
Bueno, la gente que mejor sabe no quiere hablar mucho de exactamente, pero lo que pasa es que en un país donde no hay ningún tipo de institucionalidad ni vigilancia es mucho más fácil. Evidentemente, eso es espacio abierto para cualquier cosa. No, la realidad, hay un artículo bueno de una periodista haitiana que vive en Canadá que se llama Nancy Rock, hace 2 o 3 días en el periódico La Presse de Montréal, que se llama La República de Gangs. La República de Gangs, los gangs son las pandillas. Las pandillas. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Entonces las pandillas evidentemente se nutren. Se van a fortalecer más todavía. El comercio de armas y de... Pero si se le deja, si esto no se le pone coto, cada vez se van a fortalecer más. Si esa era una situación difícil antes, ahora con que se retiró la MINUSTAH y que prácticamente han dejado el país a su suerte, a su libre albedrío, es todavía peor, porque esto es como una culebra que se va comiendo su cola y en un momento va a llegar que se va a comer su boca. Sí, pero están al lado nuestro también. República Dominicana saldrá muy afectada. Entonces, no te doy dinero para tu estructura de Estado porque lo malusa. Y lo malusa porque no te doy dinero y porque no tienes capacidad técnica. Entonces, es un círculo vicioso que nunca va a poder solucionarse. Yo recuerdo que un querido amigo y actualmente es embajador dominicano en el Reino Unido hizo recientemente un artículo que proponía como una especie de administración económica paralela para Haití, ejercida por la comunidad internacional. Yo, conociendo el nacionalismo extremo de los haitianos, yo no creo que eso sea algo viable. Es muy difícil. Al mismo tiempo, yo creo que realmente lo que podría ayudar es un involucramiento de la diáspora, porque la diáspora tiene elementos valiosos, ¿no? Gente muy preparada. Hay haitianos muy preparados. Y yo creo que mejor que un personal internacional, ¿no? Para manejar ese tipo de iniciativa, evidentemente se necesitaría fondos internacionales, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud de la diáspora y, vamos a decir, la gestión que ellos están haciendo para esto? Es que la diáspora tiene una relación compleja, ¿no? Con la... eso se sabe aquí también, que no siempre es fácil. La diáspora financia y quiere tener algún tipo de poder político. Sí, pero en sería el caso preferible. De Haití hubo experiencia después del 86, de la salida de Duvalier, después de la salida de Jean-Bertrand Aristide en el 2004. ¿Experiencia con la diáspora y el poder político? ¿Cuál? Bueno, hubo gente de la diáspora que volvieron a Haití para tratar de hacer cosas y desarrollar proyectos, pero lamentablemente el ciclo infernal, ¿no? De la crisis, muchos de ellos volvieron a Canadá, a Estados Unidos, a Francia. O sea, no pudieron hacer nada. Y hasta el momento no se pudo realmente articular, ¿no? Un proyecto de reconstrucción real de Haití con la diáspora. Aquí mismo en la República Dominicana hay una diáspora que quiere articularse, pero no veo un plan. ¿La nuestra? Una diáspora haitiana. Que de hecho hemos entrevistado a este joven haitiano que es parte de esa diáspora aquí. Hay estudiantes. NAPSA, ¿no? NAPSA, sí. Pero yo no veo jóvenes, una iniciativa formal, vamos a decir. Sí, no, hay muchos, además, decenas de miles de estudiantes haitianos aquí. Sí. La UPUCA, Maima, por ejemplo, tiene muy buenos estudiantes haitianos. Sí, en Santiago. Y aquí en también. En la UAS también hay muchos. Sí. Que son personas muy preparadas. Vámonos a la pausa y continuamos con el tema. Bien, amigos, continuamos con Jean-Michel Carrois en esta conversación, la enésima, sobre la situación de Haití, que él conoce muy bien, más que muchos otros, y más que muchos haitianos, inclusive. Por supuesto, que más que la mayoría de los haitianos. Entonces,
Aquí hay, bueno, hacemos esta reflexión sobre el libro de Seyten-Fuss sobre el caso del cólera, pero así podríamos hacer uno sobre las reparaciones que le exige la devolución a Francia desde cuando Aristide. Sí, fueron de 1825 a 1947, fueron más de 100 años que estuvieron pagando las famosas reparaciones para el reconocimiento del Estado. Deuda. Sí. Wow, y Thomas Piketty, el economista de renombre francés, acaba de hacer una publicación sobre ese tema. Una entrevista, ¿no? A la prensa, fue una entrevista que le hicieron, donde dijo? él dice que Francia debería pagar devolver ese ¿Dónde dinero. es esa entrevista? Yo creo que fue Le Nouvelliste, me parece. Ya. Pero fue publicada. Bueno, el asunto es que ahí le da le imprime, digamos, la opinión de uno de los grandes economistas de estos tiempos. Claro. Es decir, que hay muchas cosas pendientes en la historia y en el presente, pero quizás lo más preocupante es la coyuntura hoy en día. Y yo le preguntaba a Jean-Michel que cuál es la viabilidad de Haití, y él me respondía que no por el momento. Yo le digo, bueno, pero es que yo no la veo ni siquiera más allá del momento, porque es que yo no veo un camino, una ruta, no veo tampoco integrantes protagonistas de esta Bueno, una reconstrucción. Somalia, una Libia, aquí al lado de nosotros. Exacto. Por el momento es la situación lamentable. Un Estado completamente fallido, Totalmente. prácticamente ingobernable, que no llega al nivel de, a pesar de ese artículo que tú dices, la República de las Pandillas, que no llega al nivel de Libia o de Somalia, porque está muy cerca de los Estados Unidos. Exacto. Si no estuviera tan cerca, estuviera igual. No, pero esa situación va De hecho, empeorándose. hay muchas personas que yo conozco, haitianos, gente de relieve en Haití, que me dicen que el involucramiento con el delito y el narcotráfico de altas figuras es muy enorme. importante. Sí, pero eso no es nuevo. No. Por eso digo. Sí, se había hablado pero ahora con el retiro de la MINUSTAH, Sí. con el desinterés de Naciones Unidas, el desinterés diríamos, ¿cómo fue que dijo Ricardo ayer? La tríada imperial, Sí. Estados Unidos, Francia y Canadá. China. Y Canadá. Pero mencionó China también. No, China no tiene nada que ver en Haití. Nada, absolutamente. Es que era Canadá lo que él decía. Él decía. Era con C, pero no era. No era China. Sí. Ahora bien, el desinterés absoluto, es decir, total. De hecho, nuestro país, la República Dominicana, trató de poner el tema en el Consejo de Seguridad y nadie se interesó. No, hay evidentemente lo que se llama la fatiga de los donantes, Sí, de los miembros del core group, ¿no? El core Pero group nosotros, es esta especie de coordinación de los países. Bueno, ahí nos contó Ricardo de un golpe que le iban a dar a Preval. Claro, eso fue, bueno, él lo cuenta en su yo lo había escrito en varios artículos, él lo cuenta en su libro. Que lo querían sacar por un tema que la Fundación Clinton quería asumir como si fuera el Tribunal de Tierra aquí, a dar títulos de propiedad. Eso fue. Y que, bueno, que no lo aceptaron. Es una historia que yo conozco bien. Wow. Bueno, el tema es, yo creo que, ¿qué puede pasar? Evidentemente, no hay solución con Jovenel Moïse. Ya Jovenel Moïse, que es el presidente actual, está totalmente desconsiderado. No hay un sector hoy en día en Haití que defiende, ¿no? Entonces, habría que salir. Segundo, hay que reconstituir un aparato, un consejo electoral. Pero eso depende también del Congreso, del que Parlamento. Tampoco hay Congreso. No hay Parlamento. Es decir, la única forma sería algún tipo de acuerdo nacional, como se ha hecho en el pasado, ¿no? El presidente o un miembro de la Corte de Casación, del Alto Tribunal, podría hacer la gestión de los asuntos corrientes y un acuerdo nacional para... Y yo creo que también Haití necesita un cambio de la Constitución. La Constitución haitiana es una Constitución demasiado compleja, sí. Dada la realidad sociológica, política de Haití.
necesita partidos políticos fuertes que no existen en Haití, es decir, tendría que... Y una presidencia Y fuerte. ya que no existe nada en Haití fuerte, ¿no sería viable un protectorado, que sea un gobierno? Sí, pero como dice Julio, es un país donde fue la primera república negra del mundo, tiene una la historia... primera república latinoamericana. Exactamente. La independencia de Haití es 1804, Sí, sí. mucho antes de República Dominicana. Mucho antes. Y mucho antes que Venezuela, que Colombia, que México. Pero Claro, acuérdense claro. también que fue una independencia no en busca de un país constitucional, sino de escapar de la esclavitud. No. Es decir, Eso la primera parte de la revolución haitiana fue contra la esclavitud. Pues eso te Y digo. se quedó como provincia francesa. Cuando Napoleón quiere restaurar la esclavitud, es que ellos Pero hacen la fíjate segunda por campaña. qué fue. No, la segunda campaña contra Francia y ahí declaran Cuando la Napoleón república. Claro, manda Julio, a pero Leclerc. lo importante fue liberarse de la Su esclavitud, cuñado. es lo que me refiero. Bueno, y eso es No, legítimo. claro, y muy legítimo. Pero lo que te más digo legítimo es del mundo. lo más legítimo del mundo. Te apoyo totalmente. Lo que te digo es que aún así no estaban preparados para tener todos los organismos que son necesarios para ¿Y gobernar qué un debieron país. hacer? ¿Dejarse conquistar por Napoleón? No, para otra vez? nada desarrollarlos, que no se hizo. No, pero también lo que dijo Julio de la deuda que impuso Francia en Sí, ese momento. claro. Esos 28 mil millones de Eso fue un euros. abuso. en ese ¿De euros momento. o dólares son? Bueno, ahí se hablaba en dólares, ahora bueno, está que No, se va Piketty habló en dólares. Eran 21, ahora ya están 28. Sí, bueno, con los intereses. Sí. Sí. Pero la realidad es que eso no puede durar, yo creo que en un momento, o por la presión migratoria, o por Pero la presión migratoria la tenemos nosotros. no, pero son los dos temas que impulsa Estados Unidos históricamente. Cuando uno ve el último periodo, hay dos temas, ¿no? Migración y narcotráfico, que pueden provocar Una Europa acción. no va No a les involucrar. interesa. Bueno, Europa queda lejos, ¿no? Sí. Francia tiene algunas islitas por aquí, Guadalupe, Martinica, que Sí. tiene, sí, una migración haitiana, Guyana puede tener, pero los países realmente son Afectados. República Dominicana en primer lugar, países de la región como Bahamas, otras islas de CARICOM, y evidentemente... Aunque nunca lo mencionan Cuba. no Que hay- los haitianos cuando llegan a Cuba los atienden y lo devuelven. y lo devuelven. Porque Pero- están cerquita. Pero no hay muchos haitianos que se van a Cuba. No. No hay muchos. No sé. No, hay no. mucho Pero más está en- pegado, En está- Bahamas, por razones... Por la prosperidad económica. Claro. Claro, porque ellos quieren Claro, hacer su ganar vida. dinero. Bueno, de Entonces- hecho, creo que hay 250.000 haitianos en Chile. Sí, hay Sí, acuérdate no, que Chile que los aceptaba hasta 100.000 un momento. sí, un momento. Y En después comenzó a Ecuador, devolver. en Ecuador. Ecuador y en Brasil. En Brasil, en México, porque hay En México muchos los están que devolviendo. subieron. ya en Están cantidad. Pensé que era deportando Ajá, en cantidad. Tijuana hay un pequeño Haití. Es decir, no, es una... Y va a seguir, porque evidentemente la gente quiere Y salir. en un momento donde estamos ahora con tanta intolerancia hacia las migraciones, quizás esto pudiera suscitar alguna acción. Lo que pasa es que, como digo, nosotros somos los que recibimos la mayor parte de la migración. Los otros países No. reciben relativamente poca. La mayor parte no. Sí, recibimos muchas. Muchas. Pero no, yo creo que la mayor migración haitiana está en Estados Unidos. En términos Pero, numéricos, sí. sí, pero espérense, en tiempo, sí, pero últimamente, si nos vamos a los No, lo que últimos pasa es que aquí 5 la años, frontera somos es nosotros. tan porosa que entran y salen cuando quieren. Sí, no, aquí hay un movimiento... Permanente. Todo el mundo sabe que, bueno, de los 82.000 que dio Claro, Danilo Medina, eso que se es- expulsaron el año pasado, Ya están aquí de Seguramente. nuevo. 81. Ya están de nuevo. seguramente más de la 81. mitad volvió. No, 81. 80, De los 81.000 82.000 volvieron 81.000. De hecho, en esa época yo tuve esta experiencia muy intensa con los haitianos. Yo descubrí que todo haitiano que vive aquí ahorra 5.000 pesos. Ah, sí, para el pasaje. Se llama el poté. Ajá, el pote para el pasaje. Lo mandan a su casa en Haití, en pesos dominicanos,
para que lo tengan allá. Sí. Y yo he visto haitianos que lo agarra migración y me dice, nos vemos el fin de semana. Está en botella. Porque está allá y cuando ellos lo usan, sí, Vuelven y los reponen otra vez, que es como su seguro de regresar. y todo el mundo lo sabe. O sea que ellos Eso se se van, sabe. lo llevan y ellos con ese dinero vuelven. Exacto. Y cuesta 5,000 pesos. 5,000 pesos. Y con todo lo que hay que dar. Bueno, costaba, yo no sé ahora. Ha subido de precio seguro. Yo salí en el Dependiendo, 2013. Tal vez ha subido un poco. Sí, ha con subido, la- seguro con con la la inflación. Con la No, y que hay inflación. más guardia. Bueno. Exacto. ¿Cuánto será que se le da a cada No uno? sé, pero gran parte de esa situación es responsabilidad nuestra. Claro. Por cierto. No, y todo el mundo sabe que aquí, imagínate, si no hubiese la mano de obra haitiana, el costo del metro cuadrado de su edificio de lujo Fuera un poco más caro, sí. Un Pero poquito. también ganaran Mucho. mejor los obreros. Mira, me estaba diciendo un amigo que trabaja mucho, ingeniero, que trabaja mucho en la zona este, ¿no? Que Friusa es una realidad, señores, impresionante. Y Verón. Sí, Verón pero, y Friusa, el hoyo de Friusa. El hoyo de Friusa es donde, bueno, todos los obreros haitianos que Viven construyeron esa decena de miles de habitaciones turísticas que están en la zona de Punta Cana, Bávaro, Ellos se viven quedaron a vivir. Así es. Bueno, señores, es un problema eterno. Ojalá que el pueblo haitiano pueda encontrar una forma de reconstruir su país y que a quien más que a nosotros nos interesa. Primero, son nuestros vecinos, nuestros hermanos, y segundo, no podemos cargar con esa migración. Gracias, Jean-Michel. Será hasta la próxima, amigos.